Buenas tardes, hermanitas, soy la hermana Lidia. Dios me las bendiga abundantemente en esta bonita tarde, 30 de noviembre, último día del mes. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente reunidas y nos gozamos porque Él nos habla a través de su palabra. Y sabemos que esta tarde no será la excepción. Y para esto las invito a hacer una oración. Padre Santo que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque como dice tu palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por ello y por muchas cosas más, te alabamos y te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Padre, en esta tarde queremos poner en tus manos este servicio de principio a fin, que tu Santo Espíritu obre en todo momento, perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón de toda maldad y ayúdanos a ser mejores hijas tuyas. Háblanos a través de tu palabra, toca nuestros corazones, Señor, danos un corazón humilde y más sensible, Padre. Bendice a mis hermanas y hermanos colaboradores y te damos gracias por cada uno de ellos. Sígueles dando ese corazón dispuesto a servirte y fortalece su vida espiritual. Bendice a todas mis hermanas y personas que escuchan esa transmisión. Bendice a mi hermano que trae la enseñanza en esta tarde y bendice todo este tiempo. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanitas, doy el tiempo a mi hermana Lupita Martínez. Buenas tardes, hermanitas, soy la hermana Lupita Martínez y agradezco a Dios la oportunidad que me da de comentar con ustedes una promesa maravillosa que nos hacen las Escrituras, y la encontramos en Juan 14, 2 y 3. Dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otro versículo también nos dice así, en Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Hermanitas, ¿a dónde fue Jesús después de cumplido su propósito en la tierra, culminada su obra redentora y salvadora? Los apóstoles lo vieron ascender, lo vieron irse. En Hechos 1, 9 al 11 lo dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El versículo con el que iniciamos Juan 14, 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Morada era un término con el cual estaban familiarizadas las personas de aquella época. Significaba un lugar donde quedarse, donde morar, donde vivir, donde estar. Y Jesús les dice a los discípulos que hay muchas moradas, pero que Él mismo prepararía un lugar para ellos. Hermanita, cuando alguien va a llegar a tu casa, o invitaste o esperas a alguien,
y estás seguro de que esa persona va a llegar, preparas la casa, la estancia, haces ciertos arreglos o preparativos para que cuando llegue esté todo listo. Jesús eso nos promete primeramente en este versículo: preparar lugar para vosotros. Jesús aún está haciendo preparativos en ese glorioso lugar para nosotros. Dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Aquí habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual su pueblo esperamos. Dice: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El propósito final de Jesús es el reunirnos con Él. La hora, el lugar, el momento vienen siendo secundarios comparado con el propósito final, que es estar con Él. Sabemos que hay muchos acontecimientos doctrinales, los cuales no vamos a mencionar en este momento. Solo destacamos la gloriosa y eterna promesa de estar con Jesús donde Él esté. El objetivo y la promesa de Jesús era darle a sus discípulos y a todos sus hijos de que tendrían un lugar junto a Él, de que Él no nos abandonará jamás, que la separación no sería ni será para siempre, que Él tiene planes maravillosos y eternos en aquel momento para sus discípulos y Él ahora para nosotros. No perdamos la fe y la confianza en nuestro Señor y Salvador. Cuando todo esté listo, vendrá otra vez. Cuando ese precioso lugar esté preparado, regresará a la tierra a buscarnos para estar con Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No solo muestra y facilita el camino, que es a través de Él, de conocerle, de creerle y de aceptarle como Salvador, sino también volverá por nosotros y nos conducirá a la casa de su Padre, dice. Es decir, no solo nos espera a reunirnos con Él, viene por nosotros. Qué hermoso detalle y extrema consideración. Qué amor tan grande, qué gentileza y amabilidad de nuestro Dios. Lo mueve su amor y el querer realmente que tengamos una morada eterna. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Promesa que esperamos, hermanitas. Entre tanto, no desmayemos. Hay un futuro mejor para los que creemos en Jesús y en sus promesas. Recordemos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí todo es pasajero, efímero y fugaz. La gloria al lado de nuestro Señor Jesús es eterna. Amén. Hermanitas, ahora le doy el tiempo a mi hermanita Gloria Hernández para las alabanzas. Es de bendición poder estar en este lunes de reunión femenil, ¿verdad, hermanitas? Damos gracias a Dios por ello. Muy buenas tardes para todas y que tengamos una tarde muy bendecida. El tiempo de la alabanza tiene un versículo lema que hemos estado repitiendo cada lunes. Se encuentra en el Salmo 147:1. Y vamos a repetirlo todas juntas, hermanitas. Acompáñenme, por favor. La palabra de Dios dice así: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza.
Salmo 147, 1. También damos gracias a Dios por nuestros hermanos Yair y Daniel, que nos acompañan tocando las guitarras, y en el canto nuestras hermanitas Carmelita y Charo. Gracias a cada uno de ellos. Dios les bendiga. Este himno que vamos a entonar, igual la letra va a ir apareciendo ahí en sus pantallas y tiene un apoyo escritural en Habacuc 3:18, que dice así: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Hermanitas, alabemos el nombre de nuestro Dios a través de este himno. Es el número 73, Te loamos, oh Dios. El Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Amén. Hermanitas, con gozo entonemos este canto. Número 118, tenemos un Dios muy, muy grande. Tenemos un Dios muy, muy grande.
Buenas tardes, hermanas. Soy la hermana Imelda Moreno. Dios nos bendiga a todas. Vamos a felicitar a las hermanitas que cumplen años este mes de noviembre. Las voy a nombrar. Son las siguientes: María del Carmen Olivares Lagos, 1 de noviembre. Silvia Araceli Olivares, 15 de noviembre. Teresa Hoyos Méndez, 24 de noviembre. Judith Vega, 27 de noviembre. Ana Lilia Fonseca, 29 de noviembre. Y la hermana Andrea Jiménez, 30 de noviembre. Pidiéndoles que si se me pasa alguna, me perdonen, discúlpenme por favor. Y bueno, vamos a cantar el canto de feliz cumpleaños para ellas. Cantemos todas, hermanitas. Ahora vamos a orar, hermanitas. Inclinemos nuestro rostro. Amoroso Padre Celestial, le damos las gracias por permitirnos reunirnos en su nombre, porque sabemos que usted está presente entre nosotras. Y eso nos llena de mucho gozo y alegría. Mi Dios Todopoderoso, ponemos en sus benditas manos a las hermanitas que cumplieron años este mes de noviembre. Cuídelas, protéjalas junto con su familia, déles mucha salud y que cada paso que den vaya usted a su lado cuidándolas y protegiéndolas siempre, ya que nos gozamos todas con ellas, rogándole a usted por su vida espiritual. Mi Señor, estamos ante su presencia agradeciéndole su amor y su misericordia para toda su iglesia, pero en especial para las hermanitas festejadas. Deles gracia y sabiduría para seguir manteniéndose en su camino. Gracias, mi Dios, por todo, en el bendito nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A continuación pasamos a la lectura bíblica. Excelente tarde, hermanitas. Dios nos bendice a todas. La lectura bíblica de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 37 al 54. La bendita palabra de Dios dice: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar
lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Ahora es tiempo de preparar nuestros corazones para escuchar la predicación de esta tarde que nos trae nuestro hermano Juan Carlos Hernández. Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Agradecido con nuestro Dios por la bendición nuevamente que nos da de compartir la enseñanza en esta tarde, deseando sea de bendición a sus vidas. Le he titulado esta enseñanza: La influencia de Jesús es eterna. Está basada en Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60 y 1a del capítulo 8. Para eso voy a invitar a inclinar sus rostros en reverencia a nuestro Dios, para que sea quien tome el control. Oremos, hermanas. Nuestro amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la vida que nos das, por tus cuidados, Señor. Gracias, Padre, por este programa, Señor, el cual es para honra y gloria tuya. Te pedimos, Dios Padre, que obres en este servicio, Señor, que obres en la enseñanza, Padre, y que tu palabra, Señor, haya un lugar en los corazones de mis hermanas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle lectura a la porción de la palabra, Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué tanto influye el Señor Jesús en la sociedad? ¿Qué tanto influye el Señor Jesús en el mundo?
Bien, en esta porción de la palabra veremos cómo el Señor era el motivo por el cual Esteban estaba predicando con poder y de nuevo. También es la causa por el cual había un grupo de personas que crujían los dientes y se enfurecían al grado de tapar sus oídos. Y era el motivo por el cual había un joven llamado Saulo que solo estaba de espectador. Todo este complot que vemos en la palabra, todo parte sobre la persona del Hijo de Dios. Para esto vamos a analizar de por qué surgieron las cosas. Después de que el Señor Jesús resucitó, estuvo 40 días en la tierra. Y antes de ascender a los cielos, le dio una gran comisión a sus discípulos. En Hechos 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esteban era un discípulo del Señor Jesús, que se encontraba predicando del Señor Jesús, que se encontraba hablando las buenas nuevas del Señor Jesús. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, lleno de fe, y era sabio. Dice el versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban no estaba haciendo otra cosa más que predicando de su Salvador, predicando de aquel que le había dado la vida eterna. Jesús era el centro de lo que estaba aconteciendo. Era la razón por la cual también había hombres que se enfurecían. Había hombres que crujían los dientes, que no soportaban escuchar la palabra de Dios. También era la causa por la cual había un joven espectador. Pero ¿cómo no iba a predicar Esteban? Si el mismo Señor Jesús directamente le dijo: id. ¿Cómo no iba a predicar Esteban? Si él vio lo que el Señor Jesucristo vivió. Si él vio que el Señor Jesucristo resucitó. Si él vio cómo el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ¿cómo no iba a predicar con poder y con amor? Si fue testigo. Para Esteban era necesario que su pueblo supiera quién era Jesús. Para Esteban era necesario que su pueblo supiera a quién habían crucificado, a quién habían matado. Esteban, predicándoles, quería que supieran: mira, aquel hombre que tomaron por la noche como si fuera un ladrón, aquel hombre que fue injuriado, aquel hombre que fue escupido, aquel hombre que recibió puñetazos en el rostro, aquel hombre del cual se burlaban. Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esteban estaba interesado por expresarle a su pueblo quién era aquel hombre. Aquel hombre que cargó una cruz aproximadamente 800, 900 metros, con un cuerpo lastimado, con un cuerpo lacerado, con una corona de espinas. Se quemaba Esteban por predicarles del Señor Jesús. Necesitaba que supieran que aquel hombre que cargó una cruz y que fue clavado era el Hijo de Dios. Y que aún en el último momento del Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban quería que entendieran qué gran error habían cometido en matar al Hijo de Dios. Dice: oyendo estas cosas, el versículo 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes eran estas personas que vemos que crujían los dientes, que vemos que se enfurecían, que vemos que no soportaban la predicación? ¿Quiénes eran? En Hechos capítulo 6, versículos 9 al 10, veamos qué dice la Escritura.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. El versículo 12 dice, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿A quién les estaba predicando Esteban? Había judíos en Jerusalén que venían de todas partes a adorar a Dios. Era su pueblo que venía a adorar a Dios. Pero qué ironía, que al escuchar la predicación del Hijo de Dios, se enfurecieron, se enojaron, ardía sus corazones al grado de no soportar y querer taparse los oídos, al grado de que no era de su agrado escuchar de Jesús. En Hechos, versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban estaba obedeciendo a su Señor, con los ojos puestos en el cielo, con los ojos puestos en Dios. Dice la Escritura que vio a Jesús a la diestra de su Padre. Esteban sabía qué iba a acontecer en aquel momento. Esteban sabía dónde iba a parar todo aquello. Esteban sabía de que eran capaces aquellos hombres que se habían enfurecido. Sabía de que eran capaces de aquellos hombres que se tapaban los oídos. ¿Por qué lo sabía? Porque no tenía mucho que habían crucificado al Señor Jesús. Él conocía cómo era su pueblo. Él sabía cuál iba a ser su fin. De tal forma que dice la Escritura que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El versículo 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No soportaron escuchar la verdad. No soportaron escuchar el Evangelio de Jesucristo. Que daban voces para evadir la predicación de Esteban. Que daban voces para ya no escuchar más, al grado de taparse los oídos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor, lleno de poder de Dios, continuó predicando. El versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando ya no soportaron más, decidieron quitarle la vida a Esteban. Y la Biblia habla de que le quitaron las ropas y la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un joven fariseo, religioso en gran manera, que se encontraba dentro de la élite de los más estudiosos, de los que conocían las escrituras del Antiguo Testamento y que todos los días iban al templo a aprender de la palabra. Todos los días iba a aprender a través también de su maestro Gamaliel. No hizo nada por Esteban. Solamente estaba de espectador. Solamente estaba viendo qué estaba aconteciendo. Estaba tan cerca de aquel suceso que pusieron sus ropas a sus pies. El versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban era un hombre maduro en la fe. Esteban era un hombre que podemos ver que estaba dispuesto a morir por Cristo. Y no solo por Cristo, sino por su pueblo. Al grado de decirles, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Qué belleza de discípulo. Qué corazón tan noble el Esteban.
Él, sabiendo lo que iba a acontecer, le dice a Dios: Dios, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Estaba mostrando su amor al pueblo. Estaba mostrando cuán maduro era en el Señor. No vemos a Esteban: Señor, condénalos, Señor, échalos al infierno. No vemos a nada, en ningún momento a Esteban pidiéndole a Dios juicio por lo que le iban a hacer. No, Dios, perdóname. Qué nobleza la de Esteban. ¿De quién creen ustedes que había aprendido Esteban estas palabras? ¿Quién hacía poco había muerto y antes de morir dijo estas palabras: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen? Esteban había aprendido de su Señor. Era un hombre que había aprendido verdaderamente el carácter del Señor Jesús, al grado de dar su vida por el Señor Jesús y por su pueblo. Saulo, lo vemos en el versículo 8, 1a, dice: y Saulo consentía en su muerte. Saulo era simplemente un hombre religioso que conocía la Escritura, pero no fue para mover un solo dedo por Esteban. Aquel hombre que predicaba con todo con el poder y de nuevo, no tuvo la ayuda de aquel hombre religioso, de aquel joven religioso que conocía la Escritura, sino que al contrario, dice la Escritura que Saulo consentía en su muerte. Esto es, que se complacía por su muerte. Tres tipos de personas encontramos en esta porción de la palabra, hermanas. Y entre ellos están los que se enfurecen. Entre ellos están los que crujen los dientes. Entre ellos están los que se tapan los oídos cuando se les expone el evangelio del Señor Jesucristo. Que no toleran, que se incomodan, que se irritan, que se indignan, que te cortan vuelta, desechando la verdad, rechazando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Este es el primer grupo que vamos a estar analizando. ¿Quiénes son? ¿Quién es este grupo? La Biblia los identifica como el hombre natural. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice la Escritura: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ese es el hombre natural. Para el hombre natural son locura y no las puede entender. ¿Pero por qué? Porque no tiene a Jesús en su corazón. Porque no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús. Esa aquella persona que no le ha rendido su vida al Señor Jesucristo, esa es la persona natural. Por eso cuando se le predica de Cristo, no quiere nada de Cristo. Se molestan, te cortan vuelta. Veíamos en la Escritura que venían los judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, a adorar a Dios en Jerusalén. Pero al escuchar de su Hijo, se enfurecen, se enojan. Y es lo que hoy está sucediendo, y lo que siempre ha sucedido. Creer en Dios para muchos es suficiente. Saber que hay un Dios, para muchos creen que es suficiente, pero no es así. Creer en Dios, pero no aceptar a su Hijo Jesucristo, va en contra del plan de salvación de Dios. No se puede adorar a Dios si se rechaza a su Hijo. Pero vemos que la Biblia los identifica el hombre natural. ¿Por qué razón no quieren nada con su Hijo? ¿Por qué razón no quieren nada con las cosas de Dios? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Satanás, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Sigue cegando el entendimiento de los incrédulos. Los ha cegado, están en su terreno. Él es quien nos influye para que no escuchen o para que se molesten, para que se irriten. Pertenecen al Dios de este siglo. Satanás sigue trabajando de la misma manera como en aquel tiempo con Esteban. Hoy en día sigue trabajando y a muchos tiene cegados para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, para que no conozcan las buenas nuevas, para que no le rindan su vida al Señor. Hoy sigue trabajando y hay muchos que crujen los dientes, hay muchos que se enfurecen, hay muchos que se tapan los oídos, que te cortan vuelta, que se irritan, que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Satanás sigue influyendo para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Son presa del enemigo. Son presa de Satanás y viven bajo tinieblas. Por eso no entienden las cosas espirituales. Y lo veíamos en Esteban, en aquellos hombres que se enfurecían, al grado de quitarle la vida. Por otro lado encontramos al hombre religioso. Vemos aquí un joven llamado Saulo. Saulo era un hombre religioso, un joven religioso. El versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, un hombre religioso, estudiaba la escritura, pertenecía a la élite de los más estudiados, era un fariseo. Era el tipo de hombre que estaba en el templo recibiendo enseñanza, pero al salir de él se gozaba de la maldad. Dentro del templo, él pasaba horas estudiando la palabra, pero al salir, como si nunca hubiese escuchado un mensaje, como si nunca hubiese visto un mensaje de Dios, de amar al prójimo. No había cambios en la vida de Saulo. Era un hombre religioso. Veamos qué dice la Escritura. ¿Cómo ve Dios al fariseo? ¿Cómo ve a Dios al religioso? Que se pintan de que son sabios, se pintan conocedores de la Escritura. Veamos qué dice Dios de ellos. En Mateo 23, versículo 27, dice la Escritura, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Cristo, que conoce el corazón de todos, llama hipócritas a los fariseos, llama hipócritas a los religiosos. Él sabe que hay en ellos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto. El religioso va a la iglesia, al templo, se sienta, escucha la enseñanza, se levanta, regresa, y no hay un redarguir en su corazón, no hay cambios en su vida. Cuando les es oportuno de hacer el bien, no lo hacen. Cuando algo está mal, no lo corrigen. Cuando se necesita su ayuda, no te la dan. Pero eso sí, son los primeros que quieren lucirse, son los primeros que quieren verse. Son los primeros que vemos que saben todo. Oye, pero te equivocaste en esto. Se molestan, se enojan, no aceptan. La mayoría de ellos son orgullosos. No tienen la humildad para reconocer su error. No tienen el discernimiento para ver que lo que están haciendo está mal. Se apoyan mucho en el sentido común y dejan la esencia de la Escritura. Lo vemos en Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte.
el religioso no hizo nada por Esteban, no hizo nada por aquel buen hombre. En Isaías 5:20 dice la Escritura, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Cuando Saulo dice que consentía, para Saulo era algo bueno lo que estaba pasando. Para Saulo era algo que estaba bien, que lo apedrearan, que se taparan los oídos, que crujeran los dientes. Qué curioso que incluso el religioso también está en la misma postura de los que crujen los dientes, creen en Dios, pero no quieren seguir las pisadas de su Hijo. Está colocado al mismo nivel que aquellos hombres que crujen los dientes al escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Otra de las personas que encontramos en esta porción de la palabra es el cristiano. ¿Sabía usted que el nombre cristiano fue un tipo de apodo en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia primitiva? Fue un tipo de apodo en son de burla. No fue nada halagador para los discípulos, dando a entender a los discípulos, mira, ahí va un Cristito. Pero los discípulos se sintieron gozosos cuando le dijeron cristianos por primera vez. La palabra cristiano es una identificación que están siguiendo las pisadas de Cristo. Para ellos no hubo problema que les llamaran cristianos, porque Cristo para ellos era todo. Era su vida Cristo, al grado de dar su vida. En Hechos 11:26 podemos ver que por primera vez fueron llamados cristianos los discípulos del Señor Jesucristo. Esteban era un discípulo del Señor Jesucristo, que no le importaba lo que tenía que padecer, que no le importaba qué tenía que pasar por su Salvador. Un cristiano que amaba verdaderamente a Jesús. Dentro del periodo de la iglesia, Esteban fue el primer mártir cristiano. Quiere decir que fue el primero en morir por la fe en Cristo. Por más que se enfurecieran, por más que crujeran los dientes, por más que se taparan los oídos, por más que se rieran de él, por más que lo apedrearan, él no iba a desistir de predicar del Señor Jesús. Porque amaba al Señor Jesús, porque obedecía al Señor Jesús. Hoy en día el cristiano al primer cambio que te dicen, que te quieren humillar, que te quieren dejar en mal, que te apedrean, que te cortan vuelta, en la primera de cambios ya quiere uno dejar de hablar del Señor. Ya quiere uno dejar el ministerio, la obra. Ya quiere uno dejar de escuchar la palabra de Dios. Solo porque hubo una persona que te hizo el feo, te dijo algo que no te agradó. Esteban amaba al Señor Jesús. El amor al Señor Jesús nos va a llevar a hacer cosas, no importando lo que tengamos que pasar. ¿Cuántos cristianos, por aceptar al Señor Jesucristo, no vivieron la indiferencia de la familia? ¿Cuántos cristianos, por buscar al Señor Jesucristo, se perdieron del favor incluso de la misma familia? Pero la mayoría no hemos pasado al grado de que nos quiten la vida por el Señor Jesús. Esteban amaba a su Señor.
Pero algo importante que podemos ver en Esteban, que no solo amaba al Señor Jesús, sino que también amaba a su prójimo. Amaba las almas perdidas. Mostró su amor por aquellos que crujían los dientes. Esteban mostró su amor por aquellos que se enfurecían en sus corazones. Mostró su amor, no importando que sabiendo que le iban a apedrear. Mostró su amor por el religioso que solamente estaba de espectador. Él sabía que iban a acabar con su vida. Y quizá más de alguno pudo haberle dicho: Esteban, cállate, Esteban, desiste. Pero nada lo iba a hacer desistir de hablar de Cristo. Que nada te haga desistir de seguir hablando del Señor. Que nada te haga desistir de seguir sirviendo, seguir enseñando, seguir escuchando la palabra. Que nada te haga desistir. Esteban era una persona madura. Madura en la fe. Al grado de decirle: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué humildad la de Esteban. Qué nobleza de pedirle a Dios que no les tomara en cuenta tal acto. Prediquemos, hermanas, por amor a Jesús. Prediquemos por amor a las almas. No importando que se enfurezcan, no importando que crujan los dientes, no importando que se irriten, que se enojen, que te corten vuelta, que te menosprecien. No importando que sea un religioso, tú síguele hablando del Señor Jesús. Y si tenemos que sufrir como cristianos, si tenemos que padecer, si tenemos que recibir pedradas, si vamos a recibir humillación, desprecios, todo vale la pena por el Señor Jesús. No desistamos de nuestra fe. Que pase lo que tenga que pasar, pero no desistamos de nuestra fe en el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla al respecto. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como cristianos, hermanas, debemos amar al prójimo. Debemos preocuparnos por su alma. Ciertamente, aunque son incrédulos, ciertamente, aunque rechazan al Señor Jesucristo, y aunque Dios condena el pecado, debemos de amar al prójimo. ¿Por qué razón? Dios lo hizo. Dios amó al mundo. Por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón debemos de amar al prójimo. Debemos verlo como un alma perdida. No importa que hablen, no importa que digan tantas cosas de nosotros, tenemos que exponerles el plan de salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No condenes a una persona porque ya están condenados. El mundo ya está condenado. Dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Debemos de hablar del Señor Jesús. No solo basta, podemos ver que no solo basta creer en Dios. Necesitamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Él fue quien vino a pagar por nuestros pecados a través del sacrificio. Él no merecía morir.
pero lo hizo por amor a usted, por amor a mí. El Señor Jesucristo no merecía morir. Y algo importante que debes de saber: creer en Dios pero rechazar al Hijo no te salva. El único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo nos abre la puerta al Padre. Nadie puede llegar al cielo si no recibe a su Hijo Jesucristo en su corazón. Nadie puede llegar al cielo si no se humilla ante el Señor Jesucristo y le pide perdón y lo acepta como su Salvador personal. La Biblia nos habla de que nadie merece el cielo. Nadie de aquí merece ir al cielo. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien pueda decir: yo merezco el cielo por esto o por esto. Todos hemos pecado y este pecado nos separa de la gloria de Dios. Nos separa de poder ir al cielo. Pero hay algo importante: que este pecado tiene un fin y que toda persona debe analizarlo. La Biblia nos llama pecadores, pero entonces ¿cómo llegamos al cielo si somos pecadores? En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Todos merecemos la muerte. Pero miren qué maravilloso es Dios. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el dádiva significa regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante es aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. El Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad y el único medio de salvación. No podemos ir al cielo si no tenemos a Cristo en tu corazón. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesitamos al Hijo de Dios. Aquellos que se enfurecían, aquellos que no quieren escuchar de la palabra, necesitan del Hijo de Dios para poder llegar al Padre. Si no, nunca tendrán un lugar en el cielo, si no le aceptan. No hay obra aquí en la tierra que podamos hacer que nos lleve al cielo. Por más grande que sea la obra, por más majestuosa que sea la obra que hagamos en esta tierra, no es el medio para ir al cielo. En la carta a los Efesios 2, 8 y 9, la Escritura nos habla, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No sé si ya la hayas recibido en tu corazón. No sé si eres de los que crujen los dientes o de los que hoy has entendido el mensaje y yo ya no quiero ser de los que crujen los dientes. Yo ya no quiero ser de los que se molestan al escuchar un mensaje de la Biblia. Yo quiero ser un hombre que obedece al Señor Jesús. No importa lo que tenga que padecer. Yo no sé en qué postura o en qué posición o condición te encuentras. Pero Dios quiere que recibas a su Hijo en su corazón. En Lucas 13, versículos 23 y 24 dice: y alguien le dijo al Señor: ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Son pocos los que van a encontrar un lugar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se conforman en creer que hay un Dios, pero rechazan a su Hijo Jesucristo. Invita al Señor Jesucristo a tu corazón. Ríndele tu corazón. Entrégale tu vida. En Romanos 10:9 dice la Escritura que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguien aquí que ha entendido que no hay otro camino para poder ir al Padre solamente a través de Cristo, hoy puedes recibir a Cristo en tu corazón. Hoy puedes dejar ese aspecto de tu vida y tomar una decisión por el Hijo de Dios. Quizás vas a recibir burlas, quizás vas a pasar tantas cosas, pero todo vale la pena por el Hijo de Dios. Acéptalo. Ahí en tu lugar, dile: Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he ofendido, Señor. Perdóname de todos mis pecados. En oración, inclina tu rostro y pide al Señor. Confiésale que eres pecador. Pídele por favor que entre a tu vida como tu Salvador personal. Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que sigamos sus pisadas. No importando lo que tengamos que padecer. Busca al Señor y acepta a su Hijo Jesucristo. Y Él es quien te va a dar una vida eterna. Te va a dar la salvación. Y esta vida la vas a vivir en abundancia. No importando cuál sea el problema que estés pasando. No importando la circunstancia, por muy adversa que estés pasando. Es Dios quien te va a dar siempre la paz a través de su Hijo. Invítalo a tu corazón. Hermanas, Dios les bendiga. Espero que la palabra haya encontrado un lugar en cada uno de sus corazones. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Agradeciendo a nuestro Dios por esta reunión femenil y agradeciendo a nuestro hermano Juan Carlos que nos trajo estas dos enseñanzas. Que el Señor le bendiga y que lo siga fortaleciendo en su vida espiritual y sobre todo que Dios lo siga usando en su obra. Vamos a quedar despedidas con una oración, hermanas. Bendito Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Tú has derramado bendición en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestras vidas, mi Dios. Gracias por tu misericordia y por tu grande amor, mi Dios. Y si tú lo permites, mi Dios, la próxima semana estaremos nuevamente aquí escuchando tu palabra. Te rogamos que tú sigas, Señor, obrando, Señor, para que se pueda seguir realizando. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que apoyan, Señor, para que se pueda realizar esta reunión femenil. Y ponemos en tus manos a cada una de mis hermanas. Bendícelas y fortalécelas, Señor. Y gracias por todo, Padre. Y pues todo lo dejamos en tus manos y te lo rogamos. Todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitas, que el Señor les bendiga y les seguimos invitando para la próxima semana, si Dios así lo permite. Aquí estaremos esperándolas para escuchar la palabra de nuestro Dios y que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana, hermanas. Gracias por todo, que el Señor les bendiga.